Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. El Señor les bendiga. Qué alegría estar compartiendo con todos ustedes una noche más, un domingo más, Día del Señor, un programa lleno de bendición y lleno de la presencia de Dios. Queridos hermanos, les doy la bienvenida a este programa Apasionados por tu presencia de nuestra radio Fe Latina. Es una bendición y un gozo enorme compartir con todos ustedes y saber que el Señor a cada uno de nosotros nos va a hablar. Espero que sea de mucha edificación para tu vida este tema del día de hoy. 7 claves para vivir la presencia de Dios, para vivir en la presencia de Dios. Por eso te invito a que compartas con tus amigos, aquellos que estén conectados en este momento, para que ellos también en este instante puedan escuchar un mensaje que transforme sus vidas, que transforme y que toque sus corazones. Queridos jóvenes de Dios, este tema se lo quiero dedicar especialmente a todas aquellas personas y a todos aquellos amigos, hermanos en la fe, todos aquellos hermanos que en este caminar con Cristo he podido descubrir que también de alguna u otra manera aman vivir en la presencia de Dios. A todos esos hermanos está dedicado este tema de 7 claves para vivir en la presencia de Dios. Así que te invito, querido hermano, querido joven de Dios, para que nos pongamos en la presencia del Señor, para que saludemos a nuestro Rey, al Rey de Reyes y al Señor de Señores en este momento, y para que le podamos decir que estamos aquí para consagrar este tiempo en su presencia, que queremos aprender más de su presencia, que queremos aprender a vivir en su presencia, valorar su presencia, esa presencia de Dios que siempre ha estado con nosotros, esa presencia del Señor que siempre nos ha acompañado. A Él le vamos a decir eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tu presencia para bendecirte, para glorificarte y para exaltarte, Señor, para reconocerte que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor y que queremos, como lo diría el salmista, habitar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Queremos exaltarte y queremos glorificarte en todo momento, Señor. Y te pido, Dios, que todos los que están escuchando en este momento, todos los que hacen parte de nuestra comunidad Radio Fe Latina y de este programa de Apasionados por tu presencia, puedan descubrir los secretos para poder vivir en tu presencia, puedan descubrir esos regalos maravillosos que es estar en ti, Señor, que es estar contigo, bendito Dios. Por eso te alabamos y te exaltamos, Dios, te glorificamos y te regalamos este momento a ti que eres nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito eres, Señor. Bueno, qué grande este momento. Quiero felicitar de una manera muy especial a Jessica Gómez en Villavicencio, Colombia, que está de cumpleaños. El Señor la bendiga grandemente. Gracias por entregar tu vida a Jesús en este ministerio de jóvenes, en este liderazgo juvenil. La verdad que es una alegría inmensa poder compartir con personas como tú en este caminar. Que el Señor te bendiga grandemente. También, bueno, a todos nuestros hermanos que están cumpliendo años, que el Señor les bendiga y que el Señor les multiplique en abundancia. Bueno, y vamos a hablar entonces acerca de nuestro tema, del tema que nos convoca en este día, que es la presencia de Dios, la presencia del Señor, un tema que a mí me fascina, un tema que a mí personalmente me interpela muchísimo, me interpela y me hace preguntarme para poder estar en la presencia de Dios. Así que es una gracia muy especial, este tema maravilloso que el Señor nos da la oportunidad de estar hoy compartiendo acerca de la presencia del Señor, ¿sí? Hay una palabra que me gusta para introducir un poco nuestro tema y es precisamente lo que nos comparte el Señor. Es un regalo de Dios lo que nos dice y que encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 20, y dice así: por mi parte, dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. Es decir, que el Señor nos ofrece
su presencia, su compañía todos los días. O sea, el compromiso de Él es estar con nosotros. Eso es lo que nos dice, ese es el regalo de Él para nosotros. Antes de eso, en este versículo que estamos compartiendo, en este texto de Mateo 28:20, dice: id pues y evangelizad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Señor nos regala la misión de ir a compartir la buena nueva, el amor de Dios, la resurrección, la salvación dada en Jesucristo. Pero además nos ofrece un regalo maravilloso, que yo creo que es el mejor de todos, y es su presencia. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, qué hermoso es eso. Pero bueno, estamos hablando acerca de la presencia de Dios y es importante saber qué es presencia, qué es la presencia. Bueno, la presencia es la circunstancia de estar presente o de existir, ¿sí? Una persona, sabemos que un animal, una cosa, está presente cuando está en un lugar determinado. Pero acá tenemos que ir un poco más allá y saber que el Señor tiene uno de los atributos de Dios y es que es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Él está presente en todo momento y que Él está presente en todo lugar. En todo lugar el Señor está presente. Eso sí que es especial saber. La palabra presencia en hebreo es Shekinah, que significa gloria o radiación de Dios, presencia de Dios. Y es derivado, queridos hermanos, del verbo hebreo shakan, que significa morar o residir. Y se usa para denotar la habitación o la morada de Dios, especialmente en el templo de Jerusalén, ¿sí? Entonces, esta presencia de Dios, de alguna manera en el Antiguo Testamento se miraba visible, la gloria de Dios visible. Dice la palabra del Señor que Moisés le dice algo a Dios cuando le da la misión de liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Le dice: si tu presencia no va con nosotros, si no nos hagas partir de aquí, le dice. Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí, le dice Moisés. Moisés sabe, Moisés valora, Moisés reconoce la importancia de la presencia de Dios. Por eso le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos. No nos hagas mover de aquí porque no nos moveremos. Nos vamos a quedar aquí. Hay una parte de San Pablo que dice muy linda que Moisés se mantenía inconmovible como viendo al invisible. Moisés era un hombre que le encantaba estar en la presencia de Dios, tanto que le dijo: quiero ver tu rostro. Muestra tu gloria, dice la palabra de Dios, que se atrevió a pedirle a Dios Moisés. Muestra tu gloria. Así que bueno, entonces de alguna manera eso es algo que nosotros también debemos aprender a vivir en la presencia de Dios, y es a poderle decir a Dios: muéstrame tu gloria. Así como este hombre, como Moisés, en la palabra de Dios nos muestra que se atrevió a decirle: muestra tu gloria, déjame estar en tu presencia, déjame conocer tu presencia, déjame habitar y vivir en tu presencia. Bueno, que también nosotros nos podamos motivar a hacer eso, ¿Saben por qué? Porque bueno, de alguna manera en el Nuevo Testamento esa presencia que estaba acompañando al pueblo de Israel, que le acompañaba casi visiblemente, decía que la gloria de Dios era visible, ¿sí? De alguna manera la podemos ver en el Nuevo Testamento y se asemeja con frecuencia a esa Shekinah, a esa presencia de Dios, con la habitación, ¿sí?, que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros, en el creyente, ¿sí? Entonces se constituye como, así como en el Antiguo Testamento esa presencia acompañaba, por ejemplo, a través de la nube, que uno miraba que estaba la nube y era la gloria de Dios. Bueno, asimismo el Espíritu Santo en el creyente asegura esa presencia de Dios en nosotros. Dios se hace presente en nosotros concretamente cuando somos bautizados, cuando nos bautizan, cuando cada uno somos bautizados, ahí recibimos la presencia del Espíritu Santo en la confirmación. Se produce esa inhabitación del Espíritu Santo en nuestra vida, que es un regalo maravilloso del Señor. Precisamente porque así como nosotros hablamos que el Señor viene a hacerse presente en nuestra vida, nosotros tenemos una convicción clara de las palabras de Jesús, de las palabras del Señor cuando dice: desatá o destruí ese templo y en 3 días yo lo levantaré.
¿sí? Los judíos le preguntan, bueno, en 3 días, esto tardó no sé cuánto tiempo en construirlo y tú vas a decir que lo vas a construir en 3 días. Jesús sabía a lo que hacía referencia, ¿sí? La presencia de Dios que quería habitar en cada uno de nosotros. No iba a ser un lugar físico, sino iba a ser un lugar espiritual en cada uno de nosotros. Eso mismo nos lo recuerda, por ejemplo, el apóstol San Pablo. San Pablo nos dice eso, nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que están ustedes y que han recibido de parte de Dios? Como lo dijo el mismo Dios, dice el apóstol San Pablo, habitaré y caminaré en medio de ellos. Seré su Dios y ellos serán su pueblo. Eso lo encontramos en 2 Corintios 6:16. Cada uno de nosotros es presencia de Dios, es templo del Espíritu Santo y dentro de nosotros está la presencia del Señor, porque nosotros, queridos hermanos, somos templos del Dios vivo. Nosotros, por gracia de Dios, por gracia del Espíritu Santo, del Señor, esa presencia habita en nuestro corazón, habita en nuestro interior. Así que esa palabra que el Señor viene a decir que estará con nosotros todos los días, se viene a cumplir y se viene a realizar en nosotros, porque el Señor no miente. Así que eso es tremendo. Todo el que ama, guarda mi palabra y mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos y moraremos en él. O sea, hay una cantidad de promesas, pero impresionantes, tremendas, que el Señor nos ofrece y que el Señor nos revela para decirnos, hey, yo estoy con ustedes siempre y les acompaño en todo lugar. Bueno, así que si tú estás así de emocionado, de emocionada y feliz por conocer un poco más de la presencia de Dios, como yo, al descubrir todas estas promesas, bueno, pues creo que nos va a ayudar y nos va a hacer de gran utilidad y de muchísima bendición este maravilloso tema, este tema precioso, que precisamente lo tomamos y lo aprendemos de nada más y nada menos que de un libro que se llama Práctica de la Presencia de Dios, de más o menos de un monje del siglo XVII. Imagínense que nació en el año 1605 y viene a morir en el 1691. Estoy hablando nada más y nada menos de Nicolás Herman, más conocido como el hermano Lorenzo de la Resurrección. El libro de él, del cual he basado este tema del día de hoy de las 7 claves para vivir en la presencia de Dios, este libro es uno de los más leídos en la historia de la iglesia. Aunque él no lo escribió, se trata del pensamiento de él, de las reflexiones que él compartía con las personas de las cuales dirigía espiritualmente, especialmente de alguna amiga monja que tenía y que compartía a través de sus cartas. Y Fray José viene a hacer esa recopilación, un sacerdote viene a hacer esa recopilación de estas cartas y nos ofrece este maravilloso tesoro, este gran regalo acerca de la presencia de Dios. Un hombre que logró vivir en la presencia de Dios, que logró descubrir que en medio del bullicio de la cocina, ¿sí?, conseguía retirarse a un lugar quieto y solitario, que era su corazón, un espacio sagrado, un espacio en el que disfrutaba de la más íntima y de la más bella comunión con Dios. Esto es impresionante, esto es muy bello. Yo les voy a compartir un poco acerca de, para que nos pongamos en contextos y podamos saber quién es el hermano Lorenzo, ¿no? El hermano Lorenzo era un monje carmelita. En realidad no era monje, él era laico, él era hermano lego, es decir, que no tenía las condiciones, los conocimientos necesarios para adquirir, para poder recibir las órdenes sagradas y recibir este ministerio. Así que era el encargado como de los oficios varios, por decirlo así. Era el encargado de la cocina, de los talleres de zapatería, de barrer, de hacer el aseo dentro del convento. Esas actividades eran las que le correspondían al hermano Lorenzo, ¿sí? Era carmelita, ¿sí? De París. De Francia. Entonces se le recuerda particularmente a este gran hermano, a este gran laico,
por la intimidad que expresó con respecto a la relación con Dios. Lorenzo nació con el nombre de Nicolás Herman, como les decía, en una familia de campesinos, ¿sí? Más bien eran de bajos recursos, y de joven buscó escaparse pues, de la situación, de la penuria, de la dificultad económica que tenía, y se alistó en el ejército, ¿sí? Empezó a ser parte del ejército y allí le pagaban un poco por trabajar y también recibía comida. Entonces se vio obligado a abandonar la vida de soldado y pues nunca se recuperó de las lesiones porque en una batalla sufrió una herida severa y nunca se recuperó de esas lesiones. Pero en medio de eso, en medio de que cojeaba, cuando caminaba, le daba la gloria a Dios y aprendió un método maravilloso, por decirlo así, un método de vivir en la presencia de Dios, que hoy es una riqueza y que hoy es un regalo que, bueno, que lo vamos a compartir con todos ustedes, queridos oyentes, así que sigan escuchando y sigan compartiendo con nosotros acerca del tema del día. No se lo pueden perder. Por favor, también les invito para que ustedes que están conectados puedan dejar su mensaje en Apasionados por tu Presencia o directamente a través de un mensaje por mi perfil en Facebook, que estaré compartiendo y estaré leyendo. Aprovecho para saludar en este momento a Teresa en Estados Unidos, que nos está diciendo que está escuchando el programa. Un fuerte abrazo, Teresa, Dios te bendiga. A Miriane en Brasil, a Paolita en Bogotá, Colombia. Que el Señor les bendiga abundantemente. A Samuel también en Brasil. A Deni Fuentes en Villavicencio. A Maya Rodríguez en Villavicencio, Colombia. Bueno, a todos nuestros amigos y hermanos, a Jessica Gómez también en Villavicencio, Colombia, que está escuchando, que el Señor, bueno, les pueda sorprender y podamos aprender todas estas claves que nos comparte el hermano Lorenzo de la resurrección. Hay algo muy bonito que fue fundamental, por decirlo así, en su conversión, ¿sí? Él se convierte a los 18 años por una experiencia y él relata que durante el invierno, en la primera carta, él dice que durante el invierno vio un árbol estéril, un árbol seco, ¿sí? Desprovisto de hojas y de frutos, y se dio cuenta de que este árbol, reconoció de que este árbol tenía la esperanza segura de un renacimiento en la primavera y en abundancia de verano. Sí, esperaba, él decía, este árbol estaba esperando en la primavera y en el verano. Estaba esperando un renacimiento en estas estaciones. Entonces él dice que mirando el árbol comprendió profundamente la extravagancia de la gracia de Dios. O sea, como que quedó inundado, perplejo frente a la gracia de Dios. Algo tan sencillo como mirar un árbol seco en invierno le conmovió tanto que a través de esto le habló Dios y fue producto de su conversión. Y esta gracia de Dios que vio, ¿sí? Que como era la soberanía inagotable de la divina providencia. Está seco, pero más adelante va a llenarse de fruto, va a llenarse de color, de verde, de flores, digamos, de todo va. Sí, entonces ese renacimiento de la esperanza, de la primavera. ¿Sí? Hay un autor que dice, detrás de cada invierno hay una primavera palpitante. ¿Sí? Entonces esto más o menos fue lo que entendió, lo que comprendió el hermano Lorenzo de la resurrección. Entonces en ese momento dijo así, ese árbol sin hojas, dijo, brilló por primera vez en mi alma el hecho de Dios y el amor a Dios que nunca dejó. Dijo, poco después todo este amor me invadió, me embargó. Ese hecho de mirar este árbol lo conmovió y bueno, fue motivo de su conversión. Qué tremendo y qué hermosa experiencia. Es muy interesante y es muy lindo eso que nos comparte el hermano Lorenzo. Después de casi, un montón de años desde el siglo XVII, ya nos podemos imaginar, pero sigue siendo de gran actualidad. Y por eso es que se los quiero compartir. Sigue siendo de tremenda bendición y bueno, gracias a Dios que lo podemos tener y lo podemos conocer, porque yo sé que así como ustedes, yo también nosotros queremos vivir en la presencia de Dios. Y para eso entonces, empecemos con la primera clave que nos comparte, que hemos extraído, que hemos descubierto de estas 15 cartas del hermano Lorenzo es maravillosa, es genial y dice así: no importa, queridos hermanos, no importa la situación, la actividad o lugar
Siempre tenemos nuestro corazón para adorar. Ese es un principio fundamental para vivir en la presencia de Dios, para vivir y poder disfrutar de la presencia de Dios. No importa lo que estemos haciendo, no importa en qué lugar estemos, no importa qué actividad estemos realizando. Lo importante es que con nosotros siempre está nuestro corazón. Nuestro corazón está siempre para adorar al Señor. Nuestro corazón está siempre disponible para poder ser, como nos dice la palabra de Dios, adoradores en espíritu y en verdad. Hay algo muy lindo que dice un filósofo, se llama Ortega y Gasset, dice que el hombre tiene un en sí donde habitar. ¿Sí? Un en sí, es decir, un lugar de reflexión, un lugar donde adentrarse, que nosotros le llamaríamos corazón. ¿Sí? El corazón para poder habitar. ¿Y saben qué, queridos hermanos? El corazón a nivel bíblico tiene una simbología y tiene, o sea, es tan especial que mire, o sea, como órgano físico únicamente es mencionado por la Biblia en 2 de Samuel 18-19, cuando, Absalón muere. Y cuando le entierran unas flechas en el corazón, bueno, ahí es nombrado como órgano físico, pero en cambio de muchísimas, o sea, en sentido figurado, muchísimas veces es nombrado, ¿sí? Sobre todo para designar la realidad más profunda del hombre. El corazón es donde se revelan o donde se llevan a cabo las manifestaciones y las facetas más importantes en el hombre. Por un lado, y en primer lugar, el ser humano en su totalidad, el corazón allí. El corazón es visto para ver la totalidad del hombre, en su personalidad, en lo más íntimo, su personalidad más íntima, su faceta más íntima, como vemos en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, ¿sí? Después de ser esa totalidad del ser humano, el corazón también se ve como la intención y los proyectos del hombre, sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos, sus emociones. Así se designa un poco la visión del corazón dentro de la Biblia, ¿sí? Y con frecuencia también, por ejemplo, el corazón, según los semistas, es sinónimo de muerte. De muerte, ¿sí? De conciencia, de sabiduría y de voluntad. Y por esta razón, pues, o sea, no nos debemos extrañar de que también en el Nuevo Testamento esta idea de corazón sea asemejada a la nueva vida recibida por Cristo y del Espíritu, como nos viene a decir el apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 6, que dice: y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita Abba, es decir, Padre, de modo que ya no somos siervos, sino hijos, y como hijos también herederos de la gracia de Dios. Bueno, entonces esta clave es muy importante, poder entender esta realidad del corazón para poder descubrir que entonces en nuestro corazón habita Dios, en nuestro corazón está el Señor y estamos nosotros. Y por lo tanto, en cualquier lugar, como estamos, el sujeto de nuestra adoración, ¿sí? Que es el Señor, y estamos nosotros para adorarle, podemos hacerlo. Así que es clave reconocer este gran principio. No importa dónde estemos, nuestro corazón siempre nos acompaña. Y ahí, ese es nuestro mejor sagrario y nuestro mejor tabernáculo para adorar al Señor, para bendecirlo y para exaltarlo, para compartir con Él nuestros mejores momentos. Ese entonces sería el primero. No importa la situación, no importa la actividad, no importa el lugar, tenemos un corazón para adorar y un corazón para estar con el Señor. Bueno, queridos jóvenes de Dios, queridos hermanos, la segunda clave para vivir en la presencia de Dios, para reconocer la presencia del Señor, es que debemos nosotros ante todo reconocer que su presencia en el lugar donde uno se encuentra. Es decir, es muy parecida al primero, pero ¿a qué hace referencia este secreto? El hermano Lorenzo decía que el secreto de una vida de intimidad con Dios no era buscarlo a Él, sino reconocer su presencia en el lugar donde uno se encontrara. Sea por un lado la iglesia, la calle, la cocina, el patio, no importa el lugar donde estemos, ahí debemos reconocer la presencia de Dios. Entonces el primero era ese de no importa la situación, la actividad, tenemos el corazón para adorar. Pero para eso también tenemos que reconocer que el lugar donde nos encontremos puede ser usado para vivir en la presencia de Dios, porque está el Señor presente. Así como, por ejemplo, nos lo dicen los grandes santos, Teresa de Ávila, que buscaba al Señor en medio de las ollas, y como lo
nos lo viene a mostrar claramente el hermano Lorenzo, que en medio de hacer el oficio, las tareas varias del monasterio, ahí decía, ese es el lugar. En este lugar me encuentro, pues en este lugar voy a adorar a Dios. En este lugar tengo mi corazón, como lo vimos en la primera clave. Entonces, ¿qué más? Puedo adorar al Señor y puedo dedicarle un tiempo. No necesito, si bien es muy importante quiero aclarar este punto, también es muy importante ir a la iglesia, estar en comunidad, vivir en comunidad. También es muy importante nuestra intimidad personal y nuestra confianza desarrollada a nivel personal con el Señor. Es decir, de tú a tú, de face a face, con Dios, cara a cara con Dios. Porque a veces nos limitamos únicamente a ir al domingo a la Eucaristía y ya. ¿Sí? Y ya dejamos de lado la vida cristiana, nuestra vida con Dios. Y no, se trata de poder valorar más la presencia de Dios. ¿Sí? Como decía el rey David, decía, prefiero un día en tu presencia que 1000 alejados de ella. ¿Sí? Que nosotros podamos reconocer que tenemos las claves a nuestra mano para vivir en la presencia de Dios, para disfrutar de esa presencia de Dios. Eso es importantísimo. Entonces, tenemos el corazón para adorar y tenemos el lugar donde nos encontremos, acá, allá en sus países, en la tarea que estemos realizando, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en cualquier tipo de situación. Puede ser una excelente oportunidad para vivir la presencia de Dios, para vivirla de manera consciente y para disfrutar de la presencia de Dios. La tercera clave, queridos hermanos, queridos jóvenes de Dios, es que no debemos cambiar, ¿sí? No debemos cambiar lo que estamos haciendo, sino cambiar la actitud. ¿Sí? La clave de la amistad con Dios no es cambiar lo que nosotros hacemos, sino cambiar la actitud de uno al hacerlo. Lo que nos debe importar a nosotros es que debemos comenzarlo ahora mismo a aplicar. ¿Sí? A empezar a aplicar esta clave de vivir en la presencia de Dios. Se trata de una actitud, es decir, la intensidad que yo le pongo, lo que estoy haciendo, lo puedo seguir realizando, pero siempre y cuando se lo esté haciendo para agradar a Dios, para gloria de Dios. Es decir, por ejemplo, en este momento yo estoy compartiendo con ustedes este programa, ¿sí? Pero este programa está consagrado al Señor. Y a través de este programa yo estoy viviendo la presencia de Dios. Y estoy entregando al Señor lo que estoy realizando. Porque la palabra de Dios nos dice claramente, hagan todo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Háganlo todo en el nombre de Jesús. Entonces de eso se trata. De la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. Podemos seguir haciendo nuestras tareas diarias, lo que seguimos realizando. No tenemos que cambiar nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida diaria, por así decirlo, para poder vivir en la presencia de Dios. No, nuestra vida diaria es una oportunidad precisa para vivir la presencia de Dios, lo que estamos realizando. Simplemente vamos a hacer un cambio, ¿sí? Un cambio en nuestra actitud y vamos a decir, por ejemplo, en la vida que nos convoca a nosotros, a muchos, nosotros jóvenes, en nuestra vida universitaria, cuando estamos estudiando, que podamos decirle al Señor, bueno, Señor, este estudio que voy a realizar te lo consagro como mi oración. Este estudio que voy a realizar lo hago para ti. Y entonces esa actitud ya va a cambiar y esa actitud se va a transformar y por lo tanto ya vamos a entender que estamos viviendo en la presencia de Dios. Y poco a poco vamos a aprender de este gran principio, de que podemos hacerlo todo, ¿sí? Pero siempre y cuando sea con una actitud diferente, una actitud para el Señor, una actitud de hacerlo todo para Dios. Ahí cambia la cosa, ahí cambia la situación y ahí empezamos a disfrutar de la presencia de Dios. Esto es muy lindo. Esta es una gran clave, la clave de la actitud, de hacerlo todo para Dios. Todo, sea comer, sea bañarse, sea trabajar, sea descansar, sea sacar la basura, cualquier cosa que tú hagas lo puedes hacer para Dios. Y ahí entonces estás aprendiendo y estás comprendiendo que vives en la presencia de Dios. Es decir, tener una certeza de la presencia del Señor, tener la convicción de que todo lo que estemos realizando es para nuestro Dios, para nuestro gran Señor. Esa sería entonces la tercera clave, actitud para Dios, de hacerlo todo para el Señor.
Bueno, y la cuarta clave que nos enseña el hermano Lorenzo es básica y es re importante y es sobre todo la que aplican muchos enamorados, ¿sí? Muchas personas cuando estamos enamoradas, cuando amamos profundamente a alguien y como a Dios nosotros le amamos, pues tenemos que hacerlo de igual manera, ese acto que es pensar más en Dios, ¿sí? Debemos aprender a pensar más en Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros lo que hacemos es que nuestra cabeza se llena de preocupaciones, nuestra cabeza se llena de tareas, se llena de información, se llena de una cantidad de cosas, pero pocas veces se llena de Dios, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer entonces para pensar más en Dios? Tenemos que aprender a pensar más en Dios, ¿sí? Porque es una clave para poder vivir la presencia de Dios. ¿Sí? Y es que para nosotros, para amar a Dios, hay que conocerlo. Y para conocer a Dios, hay que pensar en Él con frecuencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pensar en Él con frecuencia. Y cuando lleguemos a amarle, cuando lleguemos a pensar en Él con más frecuencia, pues nuestro corazón estará donde esté nuestro tesoro, ¿sí? Como nos dice la palabra en Mateo 6:12. Entonces, cuando pensamos en Él con frecuencia, vamos a empezar a ser más conscientes de que estamos delante de Él. Es decir, que hay una realidad espiritual que está siempre con nosotros. Y la realidad, si bien está la realidad tangible, también hay una realidad espiritual en la cual nosotros, por ser espirituales, ¿sí? Podemos adentrarnos, podemos hacer parte y hacer parte a través del pensamiento. Cuando empezamos a dejar un poco los pensamientos en nuestras preocupaciones, en nuestras dificultades, en nuestros sentimientos, en tantas cosas que muchas veces como que nos roban la paz y cuando lo ponemos en el Señor, ahí va cambiando nuestra vida y ahí vamos a empezar a disfrutar de la presencia de Dios que está con nosotros siempre. Así como nos dice la palabra de Dios, cambia tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir, para que cambie tu manera de sentir, para que cambies, mejor dicho. Si tú cambias tu manera de pensar y si tú empiezas a cambiar, a pensar más en Dios, tú vas a transformarte, tú vas a empezar a cambiar y la vida de Dios se va a empezar a manifestar en ti. Así como decía una frase, recuerdo por ahí que hace referencia a eso. Nosotros nos parecemos a lo que contemplamos, a lo que pensamos. Así que un cristiano que no se parezca a Dios, que no se parezca a Cristo, debe empezar a preguntarse en qué está pensando, ¿sí? En qué estamos pensando que la gente no ve a Cristo en nuestro corazón. En qué estamos pensando cuando la gente no puede descubrir que en realidad nosotros seguimos a Jesús como Señor y Salvador y no al mundo, ¿sí? ¿En qué estamos pensando? Entonces, esa clave es muy importante. Pensar más en Dios. Empezar a llenar nuestra mente de el Señor, de lo sagrado, de su plan para nosotros, de sus promesas, de sus propósitos. Y ahí entonces, a medida que lo estemos viviendo, vamos a disfrutarlo y vamos a ver algo natural, ¿sí? A descubrir cómo, por ejemplo, los santos tenían esta gran realidad, este gran principio constantemente. Y una ayuda para esta clave de pensar más en Dios es tener una jaculatoria, como la tenían los santos, o una máxima, una frase. Por ejemplo, puede ser una cita bíblica, decir, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O una frase que me acompañó, por ejemplo, aún me acompaña en mi mente, sí, en mi mente, así como estamos hablando y en mi corazón, que es la siguiente. Yo me decía constantemente, el Señor está conmigo y de mi lado en este instante. Y claramente esto me llevaba a pensar en Dios. Y claramente me llevaba a valorar esa presencia y a tenerlo en cuenta. Y pues por lo tanto este punto nos va a permitir llegar a la siguiente clave, ¿sí? Es paso para la siguiente clave. Para la quinta clave que es conversar con Él. ¿Sí? Estamos pensando en Él y así como yo me decía a mí mismo, Dios está conmigo en este lado, de mi parte, en este instante. Entonces, bueno, entonces me llevaba a reconocerlo. Es decir, nosotros muchas veces estamos delante de muchas personas, pero lo que hacemos es ignorarle
Constantemente, cuando salimos a la calle, vemos a un mundo de gente. Cuando nos sentamos en el colectivo, en el subte, en el medio de transporte, donde sea, pasamos y hay mucha cantidad de personas. Pero ¿qué pasa? O sea, podemos pensar en esa persona en ese momento, pero ya le ignoramos y no hablamos con ella en el mayor de los casos, ¿cierto? Bueno, pues pensar en Dios significa también conversar con Él, empezar a conversar con Él. Y es un principio bíblico, es un consejo que nos da el apóstol San Pablo, por ejemplo. Lo encontramos, esta clave también lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que nos dice el apóstol San Pablo: orad sin cesar, hablad con Dios. ¿Sí? Hablad con Dios en todo momento. Cuando nosotros oramos, estamos ejercitando esa conversación constante con el Señor, ¿sí? Al principio, queridos hermanos, al principio es necesario un poco más de dedicación para crear el hábito de conversar continuamente con Dios y de contarle todo lo que hacemos, ¿sí? Todo lo que vivimos, todo lo que acontece en nuestra vida. Pero tras un pequeño esfuerzo, hermanos, pronto vamos a sentir como su amor nos despierta sin el menor trabajo. Entonces esto de conversar con Él ya va a ser más sencillo, ya va a ser más fácil, ¿sí? Ese hábito, así como hay hábitos que nos edifican, hábitos virtuosos, ¿sí? Hay hábitos que nos dañan, hay hábitos que nos afectan nuestra vida espiritual. Pues esta clave de conversar con Él va a permitirnos ir desarrollando un hábito constante. Es decir, yo escuchaba alguna vez una predicadora que decía, yo no necesito ponerme en oración porque siempre lo estoy. ¿Sí? Yo no necesito dedicarle un solo momento a Dios porque siempre lo estoy. ¿Sí? Esta mujer era consciente entonces de la presencia de Dios, de que vivía en la presencia de Dios y que eso, pues simplemente cuando una persona reconoce que Dios está a su lado y que Dios está con él siempre, pues tiene dos opciones. Una, o ignorarle y dejarle que esté ahí, que creo que nadie es capaz de hacerlo porque o sea, no nos podemos negar ante semejante presencia del Señor. Y la otra opción es extasiarnos, asombrarnos de que Él está con Él y empezar a conversar con el Señor, ¿cierto? Entonces, pues bien, aprendamos a eso, ¿sí? Muchas veces, queridos hermanos, buscamos a cantidad de personas para contarles nuestros problemas, nuestras alegrías, incluso para contarles nuestras emociones. Incluso utilizamos el Facebook en nuestros estados para decir, ahora con esto de cómo me siento, cómo estás, y entonces escribo ahí todo y empiezo a hacer catarsis con el Facebook y a compartir todo esto. Bueno, ¿qué tal si lo hacemos con Dios? ¿Qué tal si ese tiempo más bien se lo dedicamos al Señor y empezamos a conversar más con Él de lo que vivimos, de lo que nos acontece, de la situación actual, de cualquier cosa que tengamos en nuestra mente en ese momento? Por ejemplo, en este momento le puedes estar diciendo: Dios, bendícenos a cada uno de nosotros y déjanos habitar en tu presencia. ¿Sí? Cualquier cosa que estemos viviendo es una excelente oportunidad para conversar con Él. ¿Cierto, Señor Jesús? Que podamos tener esa tranquilidad de saber que el Señor nos escucha en todo momento, que nuestro corazón es el lugar de encuentro con Él, y como siempre va con nosotros, como lo veíamos en la primera clave, entonces podemos habitar en la presencia de Dios y podemos dedicarle momentos de adoración al Señor. ¿Sí? Esa presencia de Dios se vuelve casi natural cuando empezamos a aplicar estas claves y estos hábitos. Entonces va a ser algo normal en nuestra vida, ¿sí? Y algo que se dificultaba antes va a ser lo más natural y lo más sencillo y lo más fácil. Por eso entonces es re importante que todo lo que vivamos, incluso hay algo que dice el hermano Lorenzo, y es que él le confesaba incluso sus travesuras, las travesuras que vivía, se las confiaba al Señor, todo se lo confiaba. Y entonces este punto me va a llevar a la sexta clave, que es: nuestras fallas son una oportunidad para acercarnos a Él, ¿sí? Así como lo están escuchando. Las fallas, nuestro pecado, nuestras debilidades, cuando experimentamos nuestra debilidad y caemos, tenemos una razón más para ir hacia Dios.
¿No ha venido Él mismo a buscar lo que estaba perdido? Les hago esa pregunta a ustedes. ¿Sí? ¿Acaso el Señor no ha venido más por los pecadores o ha venido por los justos? ¿Quién necesita un médico? ¿El que está sano o el que está enfermo? Pues entonces, cada vez que nosotros, por cuestiones de nuestra humanidad, caigamos en el pecado y en la debilidad, pues eso debe ser una oportunidad para acercarnos a Dios. ¿Y saben por qué quiero hacer foco en este punto también? Porque una de las razones más grandes y de las mentiras más grandes del enemigo es hacernos pensar que Dios se esconde su rostro y se aparta cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos en pecado. Hay algo muy claro y hay algo que se repite constantemente y que quiero que sea una convicción en tu vida, especialmente en esos momentos de dificultad. ¿Sabes qué? Que Dios detesta el pecado y eso es clarísimo, ¿sí? Nosotros también tenemos que aprender a detestarlo, pero ama al pecador. Y si por algún motivo tú has fallado, querido joven, y si por alguna razón tú te has equivocado y has apartado tu vista y tus ojos del Señor y te has sentido, tú mismo has sentido que así como las otras personas te han dado la espalda, Dios te la ha dado, hoy yo te digo que Dios sigue pensando en ti y que Dios sigue amándote y que está a la puerta de tu corazón esperando el momento preciso para que estés con Él. ¿Sabes por qué? Porque aún en esa situación de pecado, ahí también estaba la presencia de Dios, acompañándote, bendiciéndote, aún en ese momento también de dificultad y de tristeza te ha acompañado el Señor. Estás en la presencia de Dios en este mismo instante. Así como yo estoy acá, en todas partes del mundo está su presencia, su omnipresencia, que es un atributo del Señor. Por lo tanto, entonces debemos aprovechar nuestras fallas para reconocer, como lo decía San Pablo, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Así le dijo Dios y esto se lo creyó el apóstol San Pablo. En nuestra debilidad se empieza a fortalecer el poder de Dios. Debemos acercarnos, debemos estar con Él, así como nos habla la palabra de Dios en Lucas 19:10. Yo he venido por los pecadores, no por los justos, he venido por los pecadores. Él ha venido por ti y por mí, por eso murió en una cruz, por eso murió en la cruz del Calvario el Señor, queridos hermanos. El hermano Lorenzo exclamaba, si supiéramos confiar a Dios nuestra pobreza, si supiéramos confiar en Dios, nuestras debilidades, cambiaría nuestra vida, cambiaría el modo de entender nuestro mundo, nuestra realidad, toda nuestra experiencia cristiana. De esto se trata. Así como hace unos días también les hablaba de lo que le decía el Señor a Santa Margarita María de Alacoque. Yo te elegí porque eres la más miserable de las criaturas, ¿sí? Ella se sentía así como la más miserable de todas las criaturas y yo te elegí por eso, para que se puedan dar cuenta que algo grande, que lo grande que está en tu vida no viene de ti, sino viene de mí, ¿sí? Dios parece que se alegra y que elige a los más grandes pecadores para otorgarles su mayor gracia, sus mayores bendiciones. ¿Sí? Si no, por ejemplo, miremos a San Pablo. Era un perseguidor de la iglesia, era una persona que atacaba a los cristianos y llegó a convertirse en un amado de Dios, en un hombre que de una intimidad y de una cercanía tan profunda que con Dios que, mejor dicho, que conocemos sus cartas y tiene una experiencia tremenda del Señor y que es precisamente también de lo que compartimos y de la cual nos ha edificado nuestra vida espiritual, porque tenía una cercanía con el Señor y porque entendió ese gran principio, ¿sí? Dios parece complacerse mucho más en los grandes pecadores, sí, que incluso en aquellos que han permanecido en la inocencia, dice el hermano Lorenzo, ya que esto demuestra mayor su bondad, de una manera más grande, obvio, porque entonces va a mostrar el Señor que a quien más se le ha perdonado, a ese más va a amar y ahí se va a manifestar más la bondad de Dios. Entonces debemos aprender de alguna manera a través de esta clave que la mayor gloria, queridos hermanos, que podemos darle al Señor es desconfiar de nuestras propias fuerzas y empezar a confiar plenamente en la protección, empezar a confiar plenamente en ese cuidado que nos proporciona Dios, en esa presencia del Señor que está ahí, ¿sí? Ya que es su misericordia la que nos concede aún más en este tiempo sus grandes regalos y sus grandes gracias.
Comencemos, decía el hermano Lawrence. El hermano Lorenzo decía, comencemos de una buena vez y recuperemos el tiempo perdido. Recuperemos el tiempo en el que nos hemos alejado y volvamos a ese Padre de bondad que siempre está dispuesto a perdonar. Como yo se lo repito nuevamente, como nos lo reitera el Papa Francisco, ¿sí? Dios no se cansa de perdonar. Dios es misericordia y es bondad infinita para nuestra vida. Así que la sexta clave para vivir en la presencia de Dios es que nuestras fallas son la perfecta oportunidad para acercarnos a Él y para disfrutar de su presencia, de su cuidado. Así como aquel niño que cuando sale a la calle y se golpea y que seguramente no le hizo caso, no le obedeció a sus padres y llega a su casa golpeado. Simplemente la madre, el padre, empiezan a curar sus heridas y empiezan a abrazarle y a consentirle. Que de igual manera tú, querido joven, también puedas sentirte así y busques el rostro del Señor, porque el Señor tiene sus ojos fijos en ti, los tiene puestos en ti. Bueno, la séptima clave de la presencia de Dios la encontramos en la carta número 15, ¿sí? Y es muy parecida a la primera clave que estábamos compartiendo. Y es que tenemos que aprender a buscar a Dios frecuentemente por fe. Por fe. Es tan importante la fe, es tan importante aprender a desarrollar una vida basada en la fe, en esa fe que es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Es importantísimo aprender a construir nuestra relación con Dios a base de fe, ¿sí? Sabiendo y reconociendo que el Señor está presente, aun cuando no lo experimentemos, aun cuando no lo sintamos, entre comillas. Debemos desarrollar una convicción firme de que el Señor está ahí. Aunque no me toque, el Señor está ahí. Aunque no me abrace, el Señor está ahí. Aunque no lo sienta, el Señor está ahí junto a nosotros. Entonces debemos desarrollar frecuentemente la fe y buscar a Dios. Buscar a Dios por la fe, ¿sí? Porque Él, dice el hermano Lorenzo, está dentro de nosotros. No lo busquemos en otro lugar, nos recomienda. Le dejamos solo para ocuparnos, muchas veces le dejamos solo para ocuparnos de insignificancias que no le agradan y quizás en cambio le ofenden. Muchas veces nos sucede eso a nosotros. Dejamos de lado la presencia de Dios para hacer un montón de actividades, un montón de cosas, incluso en nuestros grupos juveniles, en nuestras comunidades, en nuestra pastoral, en nuestro servicio. Estamos cargados de activismo, de realizar actividades y más cosas, pero se nos olvida lo fundamental. Aquel principio importante que entendió María en el Evangelio, que se puso a los pies del Señor, ¿sí? Que estuvo ahí simplemente para contemplarle, simplemente para decir, acá está mi maestro, yo creo en él y confío en él y me abandono en él y disfruto de su presencia. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a realizar. Así como el hermano Lorenzo lo descubrió en las ollas, así nosotros lo tenemos que aprender a descubrir en nuestro trabajo, descubrir en nuestras labores diarias, descubrir en la actividad y en la profesión a la que te está llamando el Señor y para la cual te estás preparando, querido joven. En todo lo que estés viviendo puede ser una excelente oportunidad para que por fe puedas ver al Señor, porque recordemos esto, no andamos por vista, sino por fe. ¿Sí? Nuestra vida cristiana se basa en la fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó por nosotros, nos dice el apóstol San Pablo. Entonces eso debe ser fundamental. Debemos aprender a comenzar ahora a dedicarnos a Él con toda seriedad. Debemos alejarnos de todo aquello que nos ha apartado y debemos dejarle un lado, debemos aprender a dejar a un lado todo aquello que en nuestro corazón está ocupando el lugar de Dios y ahí poderle preparar el lugar a Dios, ¿sí? Así como nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que nos dice el Señor, he aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Entonces, que esa gracia especial de saber que el Señor está a la puerta de nuestro corazón, ¿sí? Nos motive a nosotros a dedicarle el mejor lugar, el mejor instante, podernos dedicar a la presencia de Dios y decirle, Señor, tú estás acá conmigo, bueno, yo quiero dedicar este tiempo aquí para habitar
en tu presencia, para poder disfrutar de tu presencia que me acompaña, que está conmigo. Por eso, en este momento, queridos jóvenes de Dios, queridos hermanos, les quiero invitar para que aquellos que de alguna manera por estas palabras han sentido y se han tocado el Señor su corazón, han sentido como Dios les ha hablado al corazón, les quiero invitar para que dispongan su corazón en este instante, para que dispongamos nuestro ser, para que Dios obre en nuestra vida en este momento, para que el Señor nos permita sentir su presencia, sentir su amor, sentir su ternura, para que nosotros en este momento le abramos de par en par las puertas de nuestro corazón a Dios y le digamos: Señor, yo hoy quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero empezar a disfrutar de tu presencia en mi vida, Señor. Te pido que a través del Espíritu Santo, dile, querido joven, que a través del Espíritu Santo, del Espíritu Consolador, del Defensor, del Abogado, Él empiece a transformar tu corazón. Sí, Señor, empieza a transformar nuestro corazón. Empieza a ocupar allí el lugar que te corresponde. Y te damos toda autoridad para que sean tumbados de nuestro corazón y del lugar central aquellos ídolos que se han levantado a lo largo de los años hasta el día de hoy. Te damos toda autoridad, Señor, para que te hagas Rey y Señor de nuestro corazón y de todo nuestro ser, de nuestro pasado, de nuestro presente y especialmente de nuestro futuro. Queremos hacerte a ti el Rey de nuestra vida. Queremos habitar en tu presencia todos los días de nuestra vida, como nos lo dice el Salmo, Señor. De esa manera queremos vivir, Señor. No queremos pasar un día más sin poder disfrutar de tu presencia, sin poder saber y reconocer que tú estás a nuestro lado y no poder disfrutar de tu compañía, Jesús. Quiero pedirte en este momento de una manera muy especial por todos los jóvenes que están pasando por momentos de dificultad y de aridez, para que ahí, en esa situación que están pasando y que están atravesando, Señor Jesús, ellos puedan descubrir que tu presencia también les acompaña, que así como tu presencia acompañó al pueblo de Israel, así como tu presencia acompañó a Moisés, que le mostraste a él su gloria, también a estos jóvenes les puedas mostrar su gloria, Señor, tu gloria les puedas mostrar a todos ellos. Y así como también a Jacob, a Jeremías, a David, a Isaías, los colmaste de tu presencia y les permitiste disfrutar de ella, que a estos jóvenes, a estos nuevos Jeremías, a estos nuevos David, a estos nuevos Abraham de esta época, de este tiempo que estamos viviendo, puedan disfrutar de tu presencia y puedan tener una experiencia personal con cada uno de ellos, Señor. Te lo pido en tu nombre y con tu poder, amado Jesús, para que tú los transformes, para que tú los bendigas, para que tú les permitas experimentar tu bondad, Señor, esa presencia maravillosa, esa presencia constante, esa presencia permanente, que ellos puedan experimentarla, Jesús, que ellos puedan sentirla, que ellos puedan vivirla, pero sobre todo que puedan tener la plena convicción, Jesús, que tu presencia vaya con ellos, pero que ellos sean conscientes de que deben valorarla, Jesús. Por eso te lo pido, Jesús, que ellos empiecen a desarrollar un pensamiento en ti, que empiecen a pensar más en ti, que empiecen a conversar más contigo, amado Dios, que su palabra, su corazón esté inundando la boca de ellos, Señor, para poder conversar contigo, Señor Jesús. Te pido que sus bocas, Señor, se abran de palabra de Dios, se empiecen a compartir, Señor, palabra de Dios, y que su corazón empiece a ser transformado totalmente en este momento, Padre amado. Yo te lo pido, Jesús. Yo te pido que tú los inundes y los embargues de tu presencia, Jesús. Que todos aquellos que están experimentando momentos de alegría también los puedan vivir contigo, Señor. Que si tienen que realizar o tomar una decisión,
puedan recurrir a esa presencia tuya que está con ellos, Señor. Quiero que se empiece a levantar una generación de adoradores en espíritu y en verdad. Y yo declaro que estos hermanos, estos jóvenes en Cristo que están escuchando, oh Padre amado, y que están conectados y que van a escuchar este programa, serán la generación de adoradores de la presencia de Dios. Serán la generación de los jóvenes que habitan en la presencia de Dios, como habitó David, Padre amado. Así te lo pido, Señor, así como Samuel también tuvo la valentía de habitar en la presencia de Dios y fue capaz de decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy, pues que nosotros también, jóvenes de estos tiempos, seamos capaces y tengamos la suficiente valentía, oh Padre amado, de habitar en tu presencia y decir, Señor, estoy contigo y quiero que tu presencia esté conmigo siempre. Quiero disfrutar de esa presencia en todo momento. Padre, te pido que esta generación sea la generación que invite a otros a que se apasionen por tu presencia, oh Padre de bondad. Gracias, Señor, por este hermoso instante. Gracias, Señor, porque tu presencia es lo más hermoso que nos puede suceder, lo más precioso. Gracias porque es real, porque es verdadera, bendito Dios. Gracias, Señor, porque es espiritual y porque nosotros, al ser espirituales, podamos entrar en esa gran dimensión. Te amamos y te adoramos, te bendecimos, Señor. En este momento, joven, te quiero invitar para que sigas disfrutando de esa presencia de Dios. Yo quiero invitarte para que hagas algo, un gesto físico, y es abrir tus brazos en este momento. Abre tus brazos como signo de que quieres acoger el vivir en la presencia de Dios, como signo de que estas claves que hemos compartido hoy también van a empezarse a vivir en tu vida. Yo te quiero invitar para que tú le digas al Señor, Señor, yo quiero vivir en tu presencia y no me quiero perder un solo día sin estar en tu presencia. Yo te pido, Padre amado, que este joven que está en este momento, acá, ahora, escuchando este programa, oh Padre de bondad, se apasione por ti, se apasione por compartir en la audiencia divina un momento contigo, un tiempo contigo, y que en todo instante, oh Padre amado, puedan disfrutar de tu compañía y de tu ternura, de tu bondad, de la gracia que es estar delante tuyo, oh Padre de bondad. Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas. Gracias, Señor, por tu bondad. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Fluye con tu presencia, oh Espíritu Santo, y envuelve a esos jóvenes de tu paz, de tu bondad, de tu ternura y de tu gracia, Señor. Eres bello y eres precioso, Señor. No hay nadie como tú. Te alabamos y te bendecimos y te doy gracias de una manera muy especial, oh Padre amado, por dejarnos habitar en tu presencia, por dejarnos entrar en tu presencia, por dejarnos estar en tu presencia. Gracias, mi Dios. Bendito eres, oh Padre de bondad. Y a ti, Madre Santísima, Mamita María, te quiero dar las gracias también, Madre, por enseñarme a vivir en la presencia de Dios, por enseñarme, Madre, a estar cerca de Jesús, a encarnar en nuestro corazón el mensaje del Señor, como tú lo has hecho, Madre. Muchas gracias, Mamita María, y danos la gracia de poder seguir habitando en la presencia de tu Hijo amado Jesucristo. Te regalo esta rosita a ti, oh Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por haber estado conectados con la presencia de Dios a través de este programa de Apasionados por tu Presencia que se transmite por Radio Fe Latina. Espero que haya sido de gran edificación para sus vidas, y si quieren compartir alguna experiencia, alguna palabra, alguna oración, alguna intención que tengan en su vida, bueno, pues les invito para que entren al grupo de Apasionados por tu Presencia. Ahí pueden escribir las intenciones y ahí pueden también enviar sus saludos. Estaremos orando por todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad de Apasionados por tu Presencia.